Dejé a mi esposa infiel destruida y en la miseria en una clínica después de descubrir que me llamaba idiota fracasado y se embarazó de su amante. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Alejandro, tengo 34 años y soy empresario exportador. Trabajo duro para mantener mi negocio en funcionamiento y gracias a ello facturo anualmente aproximadamente 140.000 euros. Siempre he estado muy concentrado, nunca tuve paciencia con la gente complaciente. Pero luego conocí a Isabela, una mujer hermosa y atractiva, y me enamoré muy rápidamente. Nuestra relación era intensa, de esas que te hacen perder la noción del tiempo. En menos de 2 años ya estábamos casados. Al principio todo parecía perfecto, pero con el tiempo algunas cosas empezaron a molestarme. Isabela nunca trabajó y no vi ningún problema en eso. Siempre he sido un hombre al que le gustaba brindarle una buena vida a mi pareja. No me importaba jugarlo, siempre y cuando hubiera respeto y colaboración. Pero lo que me irritó fue la forma en que ella llevó su vida. Ella no hizo absolutamente nada en todo el día. No estudió, no tenía aficiones, no se esforzó por aprender algo nuevo. Simplemente gasté mi dinero y me quejé de cosas irrelevantes. Me sentí como si yo fuera un banco ambulante y ella una eterna turista en su propia vida. Pasó el tiempo y comencé a notar algunas señales que antes había ignorado. Isabela tenía la molesta costumbre de menospreciar mis logros. Cuando hablé de negocios, ella puso los ojos en blanco. Si yo celebraba un contrato cerrado, ella decía que era mi obligación hacerlo. No esperaba una gratitud eterna, pero un mínimo de reconocimiento estaría bien. Comencé a preguntarme si me había casado con alguien a quien realmente le agradaba o simplemente que podía ofrecer. Otra cosa que me molestó fue su falta de control financiero. Cada vez que miraba el extracto de la tarjeta, me sorprendía. Compras absurdas, cenas caras, ropa de marca, todo innecesario. Cuando intenté hablar de ello, ella actuó como si no entendiera o dijo que merecía estas cosas simplemente porque era mi esposa. Todavía estaba tratando de dejarlo pasar, tratando de creer que el problema era menor de lo que parecía. Pero, en el fondo, la verdad ya empezaba a aflorar. Un día, sin pretensiones, hice una pregunta: ¿qué haría si mañana lo pierdo todo? Esperaba una respuesta cariñosa, algo así como estaría a tu lado. Pero lo único que escuché fue una risa burlona y un ni siquiera bromees con eso, ¿verdad? No serías tú sin dinero. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Me vio simplemente como una cuenta bancaria ambulante? ¿Era simplemente un patrocinador de la vida cómoda que ella quería? A pesar de estas dudas, intenté seguir adelante. Pensé que estaba exagerando, que tal vez simplemente estaba cansado. Pero una cosa es segura: cuando sientes que algo no está bien, probablemente no lo esté. Empecé a observarla más de cerca. Noté que pasaba mucho tiempo en su celular, siempre ocultando la pantalla cuando yo pasaba. ¿Estaba hablando con alguien? ¿Había algo que no sabía? Mi mente empezó a entrar en un ciclo de desconfianza, pero todavía no tenía ninguna prueba concreta. Las peleas empezaron a ser más frecuentes. Le hablé de límites económicos y ella dijo que estaba siendo molesto. Intenté hablarle de respeto, ella fingió no escucharme. Y, sobre todo, ese desprecio por mi trabajo me carcomía. Era como si todo lo que hacía nunca fuera suficiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo necesitaba cambiar. Pero lo que todavía no sabía era que el cambio más grande en mi vida estaba a punto de ocurrir, y no sería por mi elección. El punto de inflexión comenzó el día que me llamó para tener una conversación seria. Me senté en el sofá esperando lo peor, pero ella solo sonrió y dijo: «Tengo una sorpresa para ti». Mi corazón se aceleró. Isabela anunció que estaba embarazada. En ese momento todo dentro de mí cambió. Olvidé las dudas, las peleas, las sospechas. Lo único en lo que podía pensar era en ser padre. Pero la pregunta es, ¿realmente lo estaría? La noticia del embarazo me tomó por sorpresa. Estaba viajando a Madrid por negocios cuando Isabela me llamó con esa voz emocionada, diciendo que tenía algo importante que decirme. Al principio pensé que era un capricho más de ella, pero cuando dijo que estaba embarazada el corazón me dio un vuelco. Incluso con todas las dudas que ya rondaban por mi mente sobre nuestra relación, regresé a casa en el primer vuelo disponible. Ser padre era algo que nunca había planeado en ese momento, pero la idea comenzó a formarse en mi cabeza de una manera inesperadamente positiva. Llegué a casa exhausto por el viaje, pero Isabela parecía radiante. Ella me mostró la prueba de embarazo y yo,
Sin saber muy bien cómo reaccionar, solo sonreí y la abracé. En el fondo quería creer que este bebé podría ser un nuevo comienzo para nosotros. Una oportunidad para que ella madure, para que los dos crezcamos juntos y construyamos algo verdaderamente sólido. Pero incluso en ese momento de aparente felicidad, una vocecita en mi cabeza seguía susurrando que algo andaba mal. Lo ignoré. No quería ser paranoico. En los días siguientes, Isabela se realizó un análisis de sangre para confirmar el embarazo. El médico dijo que ya tenía 2 meses. Sonreí, celebré, pero una inquietud comenzó a surgir en el fondo de mi mente. ¿2 meses? Hice un rápido cálculo mental. La última vez que tuvimos relaciones sexuales fue hace unas 6 semanas, tal vez 7. Recordé que, justo antes de eso, pasamos por una fase extraña, donde ella no mostraba mucho interés. ¿Por qué no cuestioné nada en ese momento? Quería alejar esos pensamientos, así que me obligué a actuar como un futuro padre emocionado. Empecé a planificar cambios en la casa, a investigar sobre la paternidad, a imaginar cómo sería tener a mi hijo o hija en brazos. Pero por mucho que lo intenté, la duda empezó a aparecer de una vez por todas. Algo no cuadraba. Isabela parecía emocionada, pero no tanto como esperaba. No hablaba de nombres, no parecía interesada en cambiar nuestro estilo de vida. Y es más, ya no se acercó a mí como antes. Entonces, un día, durante otro viaje de negocios, necesitaba algunos documentos importantes que había dejado en la oficina de mi casa. Llamé a Isabela, pero no respondió. Lo intenté de nuevo un par de veces y nada. Pensé que era extraño, pero pensé que tal vez estaba dormida o ocupada. Como necesitaba los documentos urgentemente, llamé a mi padre y le pedí que pasara por casa a recogerlos y enviarme fotos. Vive cerca y ya tenía una copia de la llave, así que no vi ningún problema. Mi padre dijo que estaría allí en media hora y se comunicaría conmigo. Continué mi trabajo, hasta que recibí su llamada. Respondí esperando un simple «ya tengo los documentos», pero lo que escuché al otro lado de la línea me revolvió el estómago. Estaba nervioso y hablaba en voz baja, como si no quisiera ser escuchado. «Alejandro, tu esposa no está sola». Por un segundo no lo entendí. «¿Cómo esto?», pregunté, sintiendo mi cuerpo tenso. «Hay un hombre allí. En tu habitación. Los vi a los dos juntos». Yo no quería ver eso, hijo». Me quedé helado. Mi padre nunca fue alguien que dijera cosas sin certeza. No estaba bromeando. Quería creer que era un error, una coincidencia absurda. Pero en ese momento algo dentro de mí se desmoronó. Todas las dudas que había estado ignorando, todas las señales que intentaba no ver, ahora tenían sentido. Necesitaba volver a casa. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Y cuando lo hice, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Salí del aeropuerto directo a casa de mis padres. Mi corazón estaba acelerado, mi mente todavía procesaba la llamada de mi padre. Tan pronto como llegué, me saludó con una mirada cargada. «Hijo, tienes que ver esto», dijo, sosteniendo el teléfono con fuerza. Me senté en el sofá, sin saber qué esperar, y luego reprodujo el vídeo. Se me dio un vuelco el estómago en el primer segundo. La imagen no dejó dudas. Era mi cuarto, mi cama, y allí estaba Isabela. Estaba desnuda, a 4 patas sobre las sábanas que compré, gimiendo como si estuviera poseída. Detrás de ella, un chico delgado, con gafas y mirada de nerd inseguro, la sujetó por las caderas y se abalanzó sobre ella con fuerza y velocidad. El sonido de los cuerpos chocando resonó en la habitación, mezclado con sus fuertes gemidos pidiendo más fuerte y retrocediendo y diciendo, «Dame lo que ese idiota arruinado nunca consigue». Mi pecho ardía de odio. El chico apretó su cintura con fuerza, su piel clara contrastaba con el cuerpo bronceado de Isabela. Él golpeó contra ella con intensidad, mientras ella se retorcía de placer. «Mira cómo te ves para mí», murmuró, tirando de su cabello hacia atrás, obligándola a mirarse en el espejo del dormitorio. «Mira cómo te quejas por otro hombre, niña traviesa». Isabela sonrió en el reflejo, sus ojos brillaban de emoción. «Porque sabes hacerlo bien, a diferencia de mi marido», dijo, mordiéndose el labio. El chico intensificó sus movimientos, abrazándola aún más fuerte. Su placer era evidente, sus gritos amortiguados solo por su propia respiración entrecortada. La escena era grotesca, repugnante. Era más que sexo. Fue un ritual de humillación contra mí. Vi a mi esposa entregarse completamente a otro hombre, no solo en cuerpo sino en alma. Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada.
Cuando él volvió a tirar de su cabello, ella arqueó la espalda y gimió más fuerte. Eso, hazme lo que ese idiota nunca hizo. La risa de su amante llenó la habitación, y él la empujó aún más fuerte. Sus gemidos se convirtieron en pequeños gritos. La habitación que alguna vez fue nuestro templo era, ahora, el escenario de mi mayor humillación. Cada segundo de ese vídeo fue como una daga clavándose más profundamente en mi pecho. Mi padre detuvo el vídeo y me miró en silencio. Esperaba que me asustara, que hiciera algo irreflexivo. Pero respiré hondo y sentí que algo frío me invadía. Ira cruda, sin explosión. El tipo de odio que no grita, sino que planea. Podría irme a casa en ese momento, entrar por la fuerza y echarla de la casa. Además de darle una paliza a ese niño, sabía dónde vivía, ya que una vez llevé al bastardo. Pero eso sería muy poco. Isabela no solo se merecía eso. Ella merecía ser destruida. Fue en ese momento que tomé mi decisión. Yo no diría nada. No demostraría que lo sabía. Él llegaba a casa, la miraba a los ojos y la besaba como si nada hubiera pasado. Pero mientras tanto, yo prepararía la trampa. Instalaría cámaras en cada rincón de esa casa. Él captaría cada traición, cada palabra sucia que saliera de su boca. Y cuando lo tuviera todo, la destruiría. No hay posibilidad de redención. Déjala divertirse un poco más, le dije a mi padre, sonriendo de reojo y sintiendo una calma aterradora. Cuando termine con ella, deseará no haberme conocido nunca. Esa noche volví a casa como si nada hubiera pasado. La ira hervía dentro de mí, pero la controlé. Cuando entré, Isabela estaba recostada en el sofá, viendo la televisión, como si fuera una esposa ejemplar esperando a su marido. Tan pronto como me vio, sonrió y me preguntó cómo estuvo mi viaje. Me senté a su lado, la miré a los ojos y le devolví la sonrisa. Por dentro tenía ganas de vomitar. Saber lo que había hecho en esa cama horas antes y verla actuar como si nada hubiera pasado solo reforzó mi decisión. Ella no merecía un escándalo, merecía la ruina silenciosa. En los días siguientes fingí ser normal. Continué la rutina como si nada, pero al mismo tiempo comencé mi preparación. Instalé cámaras ocultas por toda la casa, colocadas en los lugares adecuados para detectar nuevas traiciones. Isabela, por su parte, no se mostró culpable. Ella continuó actuando de la misma manera que siempre, tal vez incluso más cariñosa que de costumbre. Pero ahora, cada toque de ella me repugnaba, cada palabra sonaba como veneno. Ella pensó que tenía el control, que me estaba engañando. No sabía ella que ya había perdido. Las cámaras hicieron su trabajo rápidamente. En menos de 2 semanas, tenía pruebas más que suficientes. Isabela no solo seguía encontrándose con su amante en mi casa, sino que también enviaba mensajes depravados a sus amigas. Me llamó madrina estúpida, y dijo que la niña la llenó como nunca lo hice. Leí esto y estaba seguro de que no habría piedad. La cuestión ahora no era solo deshacerse de ella, sino asegurarse de que se fuera sin nada. El día adecuado lo organicé todo. Ya había hablado con mi abogado, quien se encargaría del divorcio y de la parte legal. Al final de la tarde, cuando Isabela regresó de una de sus clases de inglés, yo ya estaba esperando. Me senté en la mesa de la sala, con una carpeta de documentos frente a mí. Siéntate, dijo con tono firme. Ella frunció el ceño pero obedeció. Una vez que estuvo cómoda, le deslicé la carpeta. Abierto. Ella dudó, pero hizo lo que le pedí. El primer documento fue una notificación de divorcio. El segundo, fotos y vídeos de las traiciones. Su rostro inmediatamente palideció. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Quieres decir algo?, pregunté, cruzándome de brazos. Alejandro, puedo explicarte, comenzó, pero levanté la mano, interrumpiéndola. No necesito una explicación. Necesito que salgas de mi casa. Ahora. Su expresión cambió del pánico a la indignación. Pero estoy embarazada. No puedes echarme así sin más. Sonreí, fría. Sobre eso, ya veremos más tarde. Por ahora, toma tus cosas y ve a la casa de tus padres. Ya envié un conductor para que te lleve. Intentó resistirse, se quejó, amenazó, pero no pudo hacer nada. En menos de 24 horas salió. Saqué sus cosas, cambié las cerraduras y bloqueé cualquier contacto. Mi abogado se encargaría del resto. Ella pensó que podía jugar conmigo, pero ahora era ella la que estaba indefensa. Y lo peor para ella aún estaba por llegar. Luego de ser expulsada de la casa,
Isabela intentó ponerse en contacto por todos los medios. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Pero ya lo había bloqueado todo. Para mí ya no existía. Pero, como ya me imaginaba, ella no aceptaría la derrota tan fácilmente. Unas semanas más tarde, recibí un aviso legal. Isabela pedía una pensión de 2.500 euros al mes si quería seguir en mi plan de salud, alegando que la necesitaba para soportar su embarazo. Cuando mi abogado me lo dijo, sentí que me hervía la sangre. ¿De verdad pensó que yo pagaría para mantener a un hijo que, muy probablemente, ni siquiera era mío? Estaba furioso. Después de todo lo que había hecho, todavía tenía la audacia de pedir dinero como si fuera una especie de derecho divino. Pero no fui estúpido. Sabía que Isabela no buscaba apoyo para el bebé, buscaba mantener su estilo de vida tranquilo. Y yo no pagaría por eso. Le dije a mi abogado, en términos muy claros, no pagaré ni un centavo hasta que esté absolutamente seguro de que este niño es mío. Él estuvo de acuerdo. Sin una prueba de ADN no tenía obligación de pagar nada. En los documentos adjuntos a la solicitud, Isabela intentó hacerse la víctima. Ella afirmó que la había expulsado injustamente, que estaba indefensa y emocionalmente conmocionada. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que gritaba mientras su amante la follaba en mi cama. Ella me despreciaba, me ridiculizaba, decía que yo era un inútil en bancarrota. ¿Y ahora quieres mi dinero? ¿El mismo dinero del que ella dijo que nunca tendría suficiente? Eso nunca sucedería. Mi abogado sugirió que investigáramos a fondo su situación antes de responder al tribunal. Si ella está pidiendo todo esto, debe haber algo que podamos usar en su contra, dijo. Y tenía razón. Contraté a un investigador privado para descubrir cómo vivía ella después de la ruptura. El resultado llegó rápidamente. No solo siguió saliendo con su amante, sino que también desperdició dinero. Fue una cena cara aquí, comprar ropa nueva allí. Si estaba indefensa, definitivamente no lo parecía. Cuando me llegaron las pruebas, estaba absolutamente seguro de que ella quería burlarme. En uno de los audios captados por la detective, le dice a una amiga, «Este idiota tiene dinero. Le voy a quitar hasta el último centavo. Si cree que se va a deshacer de mí tan fácilmente, está muy equivocado». Mi ira, que ya era enorme, creció aún más. Pero esta vez sabía exactamente qué hacer. Mi abogado me respondió oficialmente que solo consideraría cualquier pago después de una prueba de ADN. En cuanto recibió el documento, Isabela entró en pánico. Comenzó a intentar llamarme desde números desconocidos, enviando mensajes desesperados a amigos en común pidiendo hablar conmigo. Su pose se desmoronó. Pero no cedí. Nada cambiaría mi decisión. Si este niño fuera mío, yo me haría cargo. Pero si no fuera así, ella no vería ni un centavo de mi dinero. Ahora era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz. Algo me dijo que este juego estaba por terminar. Y cuando llegaran los resultados del ADN, Isabela aprendería por las malas que yo no era el idiota al que ella pensaba que podía engañar. A medida que el proceso de prueba de ADN seguía su curso, supe que necesitaba profundizar en esta historia. Isabela fue demasiado astuta para haber iniciado esta traición solo durante su matrimonio. Algo me dijo que esto venía de antes y necesitaba pruebas para asegurarme de que ella no se saldría con la suya. Contraté a un detective privado para investigar no solo su vida actual, sino también su pasado. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. El detective me entregó un expediente completo. Isabela no solo me engañó antes de casarse, también mantuvo relaciones simultáneas con al menos 3 hombres diferentes mientras decía que me amaba. Hubo registros de encuentros en hoteles, conversaciones en redes sociales y hasta transacciones financieras donde utilizó el dinero que le di para sus gastos para pagar cenas y regalos para sus amantes. Miré esa evidencia y sentí una mezcla de furia y disgusto. Me había casado con un parásito. Sus mensajes de texto fueron la peor parte. Además de burlarse de mí ante sus amigos, me llamó idiota en quiebra, estúpido, inversor fallido. Lo leía y recordaba las veces que intenté complacerla, los regalos que le di, las veces que intenté ser un buen marido. Y todo esto mientras ella se reía de mí a mis espaldas, mientras se acostaba con otros hombres y usaba mi dinero para sostener esta doble vida. Fue allí donde decidí, no bastaba con deshacerme de ella. Necesitaba poner fin a cualquier posibilidad de que ella se recuperara. El expediente también contenía detalles sobre su principal amante, su profesora de inglés de 20 años. El niño pensó que se había ganado el premio gordo, pero según los registros, ya comenzaba a alejarse. En las capturas de pantalla de la conversación,
parecía dudar sobre el embarazo. ¿Estás seguro de que soy yo?, preguntó. Isabela, siempre manipuladora, dijo que sí, que solo estaba con él, que yo era un cornudo que no entendía nada. No sabía ella que yo ya lo estaba viendo todo. Cada nueva información solo reforzaba mi enojo, pero al mismo tiempo sabía que tenía todo lo que necesitaba. No bastaba con defenderme en el tribunal. Usaría cada pieza de evidencia para aplastarla por completo. Fui a ver a mi abogado y le entregué todo. Quiero que esto se utilice en los tribunales, dijo. Quiero asegurarme de que ella salga de esto sin nada. Miró la evidencia y se rió. Está jodida, respondió. El plan estaba listo. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que, por primera vez, no era yo a quien engañaban. Pero ella. Cuando llegó el día de la audiencia, estaba listo. Isabela entró a la habitación con el rostro limpio, tratando de mantener la pose de víctima. Pero lo que no sabía era que su farsa estaba a punto de desmoronarse. Mi abogado abrió la carpeta con todas las pruebas, vídeos, mensajes, registros bancarios. Y entonces empezó a presentarse ante el juez. El silencio en la habitación era ensordecedor a medida que se exponía cada nueva prueba. Isabela trató de ocultar su pánico, pero estaba claro que su confianza se desmoronaba a cada segundo. El juez hojeó los documentos con expresión seria. Cuando mi abogado me mostró los mensajes donde me llamaba idiota en bancarrota y detallaba cómo usaba mi dinero para mantener a sus amantes, el propio juez levantó las cejas. Pero el golpe final vino con los vídeos y mensajes donde se burlaba de mí mientras era utilizada por la profesora de inglés. Esto no fue solo una traición, fue una muestra de humillación contra mí. El juez cerró el expediente, me miró y dijo, ¿tiene algo que decir? Me levanté y dije con calma, Excelencia, esa mujer no merece ni un centavo de mi dinero. No pagaré manutención sin una prueba de ADN, e incluso si el niño fuera mío, cuestionaría la idoneidad de esta mujer como madre. El juez asintió y luego dio el veredicto, Isabela no tendría derecho a ninguna pensión. Su solicitud fue rechazada. Se fue de allí sin un centavo. Pero mi venganza no terminó ahí. Como la casa estaba a mi nombre, fue oficialmente desalojada. Le di un plazo de 48 horas para retirar sus cosas, y después de eso, se tiraría todo lo que quedara. Ella se quejó, amenazó, pero no cedí. Cuando se dio cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir, intentó apelar a sus padres. ¿El problema? Ya les había enviado todas las pruebas de la traición. El shock fue inmediato. Sus padres, avergonzados, no quisieron acogerla. El golpe final llegó cuando me propuse compartir sus mensajes con amigos y conocidos. Su reputación fue destruida. La mujer que antes se presentaba como una socialité ahora era vista como una estafadora egoísta. La profesora de inglés, al ver el escándalo, desapareció del mapa. Isabela se quedó sola, sin dinero, sin hogar y sin nadie que la ayudara. Y allí, al verla destrozada por su propio veneno, me di cuenta de que la verdadera venganza no era gritar, pelear o vengarse con violencia. Fue verla caer, sin que yo tuviera que mover un dedo. Ahora sentía de primera mano lo que era estar realmente arruinado. Después de la audiencia pensé que había cerrado este capítulo de mi vida. Pero todavía quedaba una última pieza en el tablero, la verdad sobre el niño. Estaba bastante seguro de que no era el padre, pero ahora necesitaba una confirmación oficial. Mi abogado obtuvo una orden judicial para realizar pruebas de ADN tan pronto como nació el niño. Isabela, sin salida, tuvo que aceptar. Cuando el bebé vino al mundo, no pasó mucho tiempo para que se le realizara el examen. Y entonces llegó el resultado. Yo no era el padre. No hay sorpresas para mí. Pero aunque lo sabía en el fondo de mi alma, ver ese documento con la confirmación fue un alivio indescriptible. El último vínculo que podía conectarme con Isabela se había cortado de una vez por todas. Ahora ya no le quedaban argumentos ni forma de intentar sacarme algo. Había apostado todas sus fichas por el chantaje emocional, por la pensión, por el supuesto nuestro hijo. ¿Y ahora? Ahora estaba completamente sola. Cuando se difundió la noticia, la poca dignidad que le quedaba a Isabela se desmoronó de una vez por todas. Su amante, ese profesor de inglés que, según ella, era mucho mejor que yo, desapareció en el mundo tan pronto como descubrió que el bebé era suyo. El niño no quiso asumir ninguna responsabilidad. Y ella, que pensaba que podía manipular a dos hombres al mismo tiempo, fue abandonada por ambos. Su cómodo plan de vida se desmoronó ante sus ojos. Isabela intentó revertir la situación. Primero, llamó a amigos en común,
tratando de victimizarse, diciendo que fue engañada por su amante. Pero nadie más se enamoró de su teatro. Después, intentó pedir ayuda económica a personas que conocía, pero nadie quiso involucrarse. Su problema ahora era solo suyo. Me había liberado de ese ancla que intentaba hundirme. Y lo único que le quedaba era afrontar la nueva realidad que ella creó. Ella me envió un último correo electrónico. Un texto patético, rogándome que lo reconsiderara, diciendo que lo sentía, que todo fue un error, que en el fondo yo era el amor de su vida. Lo borré sin siquiera terminar de leer. ¿El amor de su vida? Yo era su banco de vida. Pero esa cuenta ha sido cerrada para siempre. Ahora, sin pensión, sin marido, sin amante y sin respeto, Isabela finalmente probó su propia medicina. Sin dinero, sin hogar y abandonada por todos, Isabela finalmente sintió el peso de sus propias decisiones. Sin la comodidad de mi cuenta bancaria y sin los lujos que tanto amaba, tuvo que enfrentar la dura realidad de una vida sin privilegios. Su destino era un barrio pobre en las afueras de la ciudad, alquilando un pequeño apartamento de una habitación con el poco dinero que aún le quedaba. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a pedir ayuda desesperadamente a cualquiera que todavía respondiera a sus llamadas. El problema era que nadie quería verse asociado a ello. Después de que di a conocer la evidencia de la traición, su nombre se convirtió en una fuente de vergüenza. Amigos, conocidos, incluso familiares prefirieron mantener la distancia. Intentó pedir refugio a sus padres, pero ellos, avergonzados por la situación, se negaron. Tú tomaste tu decisión, ahora afronta las consecuencias, fue lo que dijo su madre, según una de las pocas personas que aún tenía contacto con ella. También intentó conseguir trabajo, pero no fue fácil para alguien que nunca había trabajado y siempre había vivido a costa de otros. Envié currículums para puestos básicos, pero nadie quería contratar a una mujer que ya tenía una reputación arruinada en la ciudad. Los chismes se difundieron rápidamente y pronto todos supieron quién era ella y qué había hecho. El mercado laboral no tiene paciencia con las personas que solo saben gastar y nunca han aprendido a producir. El amante, a quien ella tanto idolatraba y usaba como referencia para humillarme, desapareció por completo. El niño ni siquiera admitió la paternidad de su hijo e Isabela tuvo que afrontar sola la maternidad. De un día para otro, pasó de ser una señora apoyada a una madre soltera arruinada. Lo que antes eran cenas en restaurantes caros y viajes pagados por mí ahora eran días de contar monedas para pagar pañales y leche. La mujer que decía que yo no servía para nada ahora no tenía a nadie que hiciera lo que hice. Un tiempo después, escuché que ella intentó volver a estar con algunos amigos en común. Pero nadie quería asociarse con alguien que había quemado tantos puentes. Sin apoyo, sin dinero y con un hijo que criar sola, su única salida era tragarse su orgullo y aceptar la realidad. La mujer que me llamó idiota arruinado ahora estaba pidiendo ayuda. Su destino estaba sellado, un futuro miserable, del que yo no tendría parte. Y, para mí, la vida seguía mejorando cada vez más. Mi empresa creció, mi negocio prosperó y yo había vuelto a encontrar la paz. Lo que hizo Isabela fue una traición brutal, pero al final la única persona que realmente lo perdió todo fue ella. Mi única certeza era que, de ahora en adelante, nunca permitiría que alguien como ella volviera a entrar en mi vida. Algunas lecciones conllevan dolor, pero una vez que las aprendes, nunca vuelves a repetir el error. Después de todo lo que había pasado, me di cuenta de que la mejor venganza no era solo destruir a Isabela, sino prosperar sin ella. Mi empresa creció aún más, cerrando contratos internacionales que duplicaron mis ganancias. La facturación anual pasó de 140.000 euros a 250.000 euros y ahora tenía una estabilidad financiera aún mayor que antes. Pero, más que dinero, tenía algo que Isabela nunca tuvo: respeto por mí misma. Nunca volví a hablar con ella. Para mí fue como si nunca hubiera existido. Pero escuché algunas historias con el tiempo. Me enteré de que usted intentó defraudar mi nombre para obtener un préstamo, utilizando nuestro matrimonio anterior como justificación para algún beneficio financiero. Mi abogada rápidamente expuso la estafa y la detuvieron. Su desesperación solo aumentaba con cada nuevo intento de recuperarse. Sin trabajo, sin una familia que la ayudara y con un hijo que criar, Isabela ahora vivía como siempre había despreciado: trabajar duro para sobrevivir. Así descubrí que vendía loncheras caseras. Una amiga me contó que Isabela cocinaba y repartía comida en las afueras de un barrio modesto, tratando de ahorrar dinero para sobrevivir. La ironía de la situación me hizo reír. La mujer que alguna vez desfilaba por las tiendas de diseñadores, que se burlaba de quienes trabajaban honestamente, ahora tocaba puertas, ofreciendo comidas baratas para llegar a fin de mes.
Fue entonces cuando tuve una idea. Como última humillación, alquilé una casa en la región donde ella hacía entregas, pagando 5 noches la noche. Hice un pedido para el almuerzo y esperé. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, vi absoluta sorpresa en su rostro. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió en una pequeña O, y por un momento pareció no saber qué hacer. Quizás pensó que yo estaba allí por una razón diferente. Tal vez ella imaginó que la extrañaba. El brillo de sus ojos me lo confirmó todo. Isabela realmente creía que le estaba dando una sorpresa, que, de alguna manera, quería volver con ella. Su rostro se iluminó con esperanza y ahí, en ese momento, supe exactamente qué hacer. Durante 5 días le hice creer. Le hice pensar que estaba pensando en perdonarla, que tal vez había una posibilidad de empezar de nuevo. Ella se entregó por completo. Durante esos 5 días Isabela hizo todo lo que pudo para reconquistarme. Se convirtió en la mujer más sumisa y dedicada que he visto en mi vida. Se arrojó sobre mí con desesperación, intentando demostrar que todavía era digna de estar a mi lado. Ella me sirvió con devoción, día y noche, sin descanso. Quería complacerme a mí mismo, quería demostrarme a mí mismo que era lo suficientemente bueno. Ella simplemente salió a amamantar al niño, que dejaba en casa de una amiga, y regresó tirándose en la cama, sedienta de más. Sin descanso. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para satisfacerme. En su mente, yo estaba volviendo a ella. Y cuanto más le hacía creerlo, más se rendía. Ella se consumió, agotada, sin fuerzas, solo un cuerpo a mi disposición, buscando la redención a costa de su propio cuerpo. Al 5.º día, después de otra intensa relación, se quedó dormida en la cama, sin fuerza siquiera para moverse. Su cuerpo estaba marcado por el esfuerzo, por las noches inquietas, por la desesperación de intentar reconquistarme. Fue entonces cuando dejé mi huella definitiva. Cuando Isabela se despertó a la mañana siguiente, encontró la casa vacía. Sobre la almohada, solo un sobre con algo de cambio y una nota. En él escribí fríamente: fue divertido usarte por lo que realmente eres. ¿Realmente pensaste que volvería con alguien de tu nivel? Gracias por la diversión y la satisfacción. Ahora regresa al hoyo del que nunca debiste haber salido. Después de eso no hubo más contacto. Unas semanas después, me enteré de que Isabela había tenido un ataque de nervios. La humillación, la pobreza, el abandono, todo se acumuló hasta que su mente simplemente no pudo soportarlo más. Fue internada en una clínica psiquiátrica pública, sin dinero y sin nadie que la cuidara. Sus padres, que ya le habían perdido el respeto, asumieron la custodia de la niña. Isabela fue olvidada por el mundo. Seguí con mi vida, victorioso. Mi mayor venganza no fue destruirla, sino mostrarle que, al final, ella nunca significó nada. No olvides darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.